El socialismo no redistribuye las riquezas desde los ricos hacia los pobres. Lo que hace es redistribuir los ingresos de la clase media hacia los políticos. No existe país socialista del siglo XXI en el que los pobres hayan salido de la pobreza. Por el contrario, aumentan los pobres en cada uno de esos países cuando la clase media se ve atacada con impuestos que salen de sus bolsillos hacia los políticos y no reciben absolutamente ninguna retribución a cambio. O las pocas retribuciones son mediocres e insuficientes. Por ejemplo, veamos el caso de lo que pasa en Chile. Una persona que gana 1.000.000 de pesos no la podemos considerar dentro del 10% más rico. Sin embargo, esa persona le proporciona, le entrega al Estado 190.000 pesos todos los meses de su sueldo solamente por concepto de IVA, por todo lo que compra y los servicios que paga. El pan, la verdura, la leche, el arroz, la luz, el agua, el gas, absolutamente todo. Esa misma persona, cuando carga 10.000 pesos de combustible en su auto, 4.800 pesos de esos 10.000 pesos se van para el Estado en impuestos. Ese mismo auto debe pagar además el 1,5% de su valor cada año por concepto de permiso de circulación. Y paga además otro impuesto camuflado que es el TAG para circular por una autopista concesionada, donde gran parte de esa recaudación va a caer también al Estado. Si a ese señor se le ocurre pasar a tomarse un vino o una bebida, el 70% del valor de la botella es para el Estado, también por concepto de impuestos, así como si acompaña la copa de vino con un cigarrillo, por el que también paga un 70% de impuestos. Cuando esa persona llegue a su casa, después de haberse tomado la copa de vino con un cigarrillo, tiene que comenzar por sacar la basura y debe pagar por el retiro de esa basura, así como por el tratamiento de las aguas servidas, el concepto de alcantarillado que ustedes leen en sus boletas de agua, el sobreconsumo de agua en verano y el sobreconsumo de electricidad en invierno. Y si esa persona cometió el atrevimiento, el error de arriesgarse a comprar un departamento o una casa propia para vivir, también debe pagarle a los políticos un impuesto territorial o contribuciones, como le llaman, a modo de arriendo, porque si no los paga, le quitan la casa como si fuera del Estado, como si siempre hubiese sido del Estado y no la ha pagado entonces el contribuyente. Si sumamos todos estos impuestos, más otros que no he mencionado, como por ejemplo el adicional a la carne, a la harina y varios otros, una persona de clase media le entrega al Estado cerca del 40% de sus ingresos. Es decir, que trabaja 4,5 meses del año para el Estado, solamente para el Estado, para los políticos. ¿Y por qué digo para los políticos? Porque a cambio de esos 4,5 meses de trabajo al año para el Estado, ese mismo chileno no recibe los servicios mínimos como retribución a cambio del pago de todos estos impuestos. A sus hijos los tiene que meter a un colegio particular porque si no el Estado se los come con ideologías y adoctrinamiento de los colegios públicos. Tiene que pagar un ISAPRE para su salud porque en el sistema público la atención es indigna y están muriendo cerca de 50.000 personas en las listas de espera cada año. Tiene que enrejar sus casas y dejar de salir cuando oscurece porque el Estado no ha sido capaz de evitar que la delincuencia, el narco y el crimen organizado ataquen cada rincón del país. Y a pesar de tener al Estado retribuyendo el sueldo de la clase media para rellenar los bolsillos de los políticos que controlan el Estado, el ministro de Hacienda, este señor Mario Marcel, junto con otros ministros como Camila Vallejo, como Carolina Toá, insisten, en lugar de ayudar a que la clase media mejore sus ingresos por medio de la reactivación económica y el incentivo al empleo, insisten en seguir subiendo los impuestos que solo afectan a la clase media, al 80% de la población chilena, pero a quienes no les retribuye absolutamente nada a cambio de ese esfuerzo impuesto por los políticos, por el Estado. ¿Cómo será que ahora quieren aplicar un impuesto del 50% a las bebidas isotónicas y las energéticas? Un mercado de apenas
apenas unos miles de usuarios, que va a arrastrar poca plata para los políticos, pero que nos deja planteada una pregunta en el aire a la que tenemos que prestar mucha atención. ¿No será que al Estado se le acabó la plata entre tanto robo vía fundaciones, robos en las municipalidades y contrataciones truchas de 115.000 supuestos nuevos empleados públicos, que en la práctica significa un gasto de más de 115.000 millones de pesos mensuales en sueldos, a cambio de nada? A prepararse, porque esto de sumar nuevos impuestos a la clase media deja la impresión de que se topó fondo y que el Estado está comenzando a raspar la olla. Y si el Estado está raspando la olla, si a pesar de todo el estruje que ya le hace a la clase media, insiste en seguir apretando más, no quiero ni imaginar cómo lo van a hacer los afectados, los contribuyentes, para poder seguir pagándole al Estado todo lo que ese Estado necesita para que los políticos sigan viviendo con sus privilegios y lujos a costa de la clase media. Cosas del socialismo del siglo XXI. Ese socialismo que no hace justicia social redistribuyendo la riqueza de los más ricos, como dice el discurso de Gabriel Boric, sino que enriquece a los políticos empobreciendo a la clase media.